Nuestro primer invitado. Hace tiempo que no pongo la presentación. ¿Les parece que ponga la presentación? Ya. Ahora, una conversación, un invitado, temas para debatir, actualidad y tendencia en Ponte Online. Y ahí en pantalla nuestro amigo Francisco Álvarez, virtual, Él se iba a cuidar, me había dicho ya, así que estamos al tanto. Sí. ¿Cómo estás ahí, Francisco? Hola. Bien, bien. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Exacto, usted sabe que son muchos en Santiago, en región, a través de la televisión digital que tenemos de UCB. Oye, a ver, varias cosas. Primero que usted es docente de la Andrés Bello, ¿no es cierto? Universidad Andrés Bello. Ya, sí. Perfecto. Queríamos dejarlo clarito también. De acá de Viña del Mar. Vicepresidente de los, ¿cómo se llama? Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos. Eso, químico, farmacéutico, bioquímico. Ya, perfecto. Ex-Seremi de Salud, qué sé yo. Y panelista aquí, por supuesto, invitado a nuestro programa hace mucho tiempo. Oye, bueno, tengo un tema que siempre ha pasado, el tema de la donación de órganos, antes de meternos al cuento, digamos, de la influenza y todo lo demás. Hoy día es el día precisamente mundial del donante de sangre. Y fíjate que es sumamente importante, pandemia caló profundo, los aportes se necesitan al menos 340.000 contribuciones al año. El tema es súper serio de la sangre y de la donación de este tipo de vital líquido, digamos, elemento, obviamente. No, sin duda la donación es crucial y de hecho por cada donante le podemos salvar la vida a 3 personas, entonces eso es lo importante de por qué hay que donar. Ahora, de hecho, desde el punto de vista de donación, bueno, la mayoría de las personas que van a donar es porque tienen algún familiar o algún ser querido, ¿cierto?, que le está pasando mal y que necesita sangre, pero también hay muchas personas que cada cierto tiempo van a donar. Sí. Ya, bueno, hay que hacerlo. Fíjate que hasta el 2020 la tasa de donación en Chile era de 17 por cada 1.000 habitantes. Es re poco. Saluda al gato que está por ahí, al regalón. Sí, está por ahí el gato. Es más baja que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que habla de 20 por cada 1.000 habitantes. No, realmente estamos, digamos, en contra. 32% de las donaciones son voluntarios, 32%. 68% provenían de reposición. Y ya. Oye, la pandemia siempre siendo causante de todos los problemas, porque ahí partió una baja notoria. Sí, oye, que me están preguntando ahora cuántas veces puedo donar al año, ¿ya? Ajá. Las mujeres pueden donar 3 veces en el año y un hombre puede donar hasta 4 veces en el año, ¿ya? ¿Y por qué esa diferencia? Es porque en el fondo, por ejemplo, las mujeres también tienen una pérdida de sangre, por ejemplo, con la menstruación, ¿ya? Por ejemplo, el hombre, la única forma que pierda sangre, ¿cierto?, es que le pase algo. Entonces, en ese sentido, por eso es menor en las mujeres que en los hombres, la cantidad de veces que puedo donar. Ya, y te hacen varias preguntas cuando donas sangre, y hay varios que quedan en el intento, digamos, porque le dicen, no, mejor que no, más mejor que no, dice el chavo. Sí, no, lo que pasa es que, por ejemplo, si estoy enfermo, ¿cierto? Si tengo alguna infección en este mes... ¿Esa es la cola del gato que apareció ahí? Sí, espera, lo voy a sacar. Dame un segundo, esto pasa porque estamos en vivo. No, sí me imagino. Oh, Dios. Ese es el problema de hacerlo virtual, porque por eso no lo tenemos acá. Mira, yo tengo aquí ese supuesto, yo no sé por qué no está acá, pero entendemos, digamos, que está preocupado, digamos, de ningún tipo de contagio. Sí. Ya, ¿se ordenó? ¿Sí parece? Ya. Sí, no, es que se volvió a subir. Ya, pero no importa, ya. Démosle nomás. Ya. Entonces, para cerrar el tema, es importante donar y la pandemia obviamente bajó considerablemente las donaciones, por eso que hoy día hay que incentivar esto, no hay que pensar solamente en un familiar, en un amigo,
esto puede ser, ¿no es cierto?, de hecho lo es, ¿no es cierto?, vida necesaria para mucha gente, así que es también un acto solidario y tan necesario por estos días. Así que ya, eso era importante destacar, ¿eh? Sí, mira, es importante volver a recalcar que por cada persona que dona puedo salvar la vida a 3 años, ¿ya? O sea, a tres personas, perdón. Lo otro, lo que dice el Ministerio de Salud, cuáles son los requisitos para poder donar, eso también es importante. Bueno, primero que todo, tener nuestro documento de identidad, ¿cierto? No tan solo sirve el carnet, sino que también puede servir la licencia de conducir o el pasaporte. Tener entre 17 y 70 años, ¿ya? Haber dormido a lo menos 5 horas, pesar más de 50 kilos, ¿ya? Haber comido por lo menos las últimas 5 horas y haber pasado más de 3 meses desde la última donación. Ya. Eso es lo que se pide como requisito, pero también es importante esperar 1 hora después de la donación para conducir y esperar 12 horas luego de donar para conducir, por ejemplo, vehículos de locomoción colectiva o de carga pesada, ¿ya? O realizar deportes de alto riesgo o realizar trabajo en altura. Esas son las recomendaciones que establece el Ministerio de Salud. Oye, en algún momento te preguntan también por las parejas sexuales, ¿ah? Sí. No lo agregaste eso. Eso íbamos, es que no sé cómo andamos de tiempo para poder agregar eso. Sí, dale. No podríamos ser donantes si se ha tenido una relación sexual con una persona nueva en los últimos 6 meses, con o sin condón, si ha tenido relaciones sexuales con más de una persona en los últimos 6 meses, con o sin condón, si ha tenido relaciones con personas que ejercen el comercio sexual 12 meses, si se han realizado tatuajes, piercing o sesiones de acupuntura en los últimos 6 meses, si ha consumido o se ha inyectado drogas ilegales como por ejemplo heroína, si ha tomado antibióticos en los últimos 7 días, si ha tenido diarrea en los últimos 14 días porque eso pudiese estar asociado a una infección, si se ha realizado alguna endoscopía o colonoscopía en los últimos 6 meses y si está embarazada o ha tenido un parto o un aborto en los últimos 6 meses. Ya, ahí están todas las aprehensiones, ¿no es cierto? Que se lo van a preguntar, ¿ah? Ojo, se lo van a preguntar. Ya. Sí. Oye, amigo mío, me tiene enfermo el gato, no lo podéis dejar aquí. No, a mí también. A mí también. Tráelo nomás, ahí, que participe, don Gato. Don Gato. Oye, estamos con Francisco Álvarez para hablar de temas de salud. Oye, tenemos que lamentablemente ir a la preocupación evidente de las últimas semanas y que conllevó también algunos cambios políticos. Estamos hablando del subsecretario de redes asistenciales, Fernando Arauz, y una nueva nominación, quien abrió, digamos, el tema de las redes asistenciales en los tiempos del expresidente Lagos. Bueno, estamos hablando también del virus incisional, de la influenza, de todas las complicaciones de los temas respiratorios. Yo no sé, son 6 los lactantes fallecidos, tengo entendido, y se agrega el de Montepatria, ¿no es cierto?, en la región de Coquimbo, que falleció anoche. Esa es la última información, ¿no? No sé si estás al tanto ahí. Sí, lamentablemente falleció un menor de 3 años, ¿cierto?, en Montepatria, a causa de los virus respiratorios. Y la verdad es que la preocupación sigue, Jorge, porque independiente de que cambien autoridad, ¿cierto?, y que los hospitales están haciendo lo posible en reconvertir camas, en que los equipos adultos atiendan niños, todavía no alcanzamos el pic de los virus respiratorios. Y eso es lo que nos preocupa, porque esta situación pudiese seguir empeorando. Yo ya sé que hay muchos papás que han tomado la decisión de ya no mandar su hijo al colegio, ¿cierto?, pero por otra parte también, ejemplo, ayer anunciaron que los niños sobre 5 años tienen que usar mascarilla. Me parece bien, en general. Yo lo que recomiendo no tan solo que las personas sobre 5 años usen mascarilla en los establecimientos educacionales, sino que en general las personas adultas, ¿cierto?, utilicemos mascarilla en espacios cerrados que estén mal ventilados, ¿cierto?, donde hayan aglomeraciones, y también el transporte público, porque independiente de que se tomen estas precauciones que el Ministerio ha dicho, cualquiera de nosotros puede funcionar como un vector, llevar
el virus a la casa y contagiar justamente a aquellas personas que lo pueden pasar mal, como los niños, ¿cierto? Y también las personas mayores y los enfermos crónicos. Oye, para ser súper claro, Francisco, a ver, sobre 5 años, ¿no es cierto? Los menores Sí. en el colegio, en edad escolar, tienen que tener esta protección, esta mascarilla. ¿En todo momento que pasan los recreos? Esa es una pregunta. Segundo, en el transporte público, Sí. porque nuestra compañera aquí, una de las colegas que llegó diciendo que en el transporte público le habían exigido, le habían pedido y le habían gritado a viva voz, use mascarilla, y uno queda así como descolocado. Entonces, bueno, es una sugerencia, ¿no es cierto? Una observación, pero todavía no es obligatorio eso, ¿no? Para dejarlo claro, Mira, lo que estableció el ministerio que iba a ser obligatorio, ¿ya? Eso es importante y la verdad es que hay que cogerlo como recomendación que las personas, en el caso de los niños, la medida está enfocada en los establecimientos educacionales, ¿ya? Pero, como les dije, yo creo que la recomendación, lo que debiésemos hacer, ¿cierto?, es utilizar mascarilla en el transporte público y en los espacios cerrados, claramente mal ventilados y con aglomeraciones. Ahora, ¿por qué? Por lo mismo que te comento, o sea, nosotros, si bien podemos tener un resfrío más fuerte o probablemente no nos pase nada, pero sí podemos llevar el virus a lugares donde contagiemos a otras personas que sí lamentablemente lo puedan pasar mal, ¿ya? ¿Y por qué el transporte público? Porque el transporte público, la mayoría de los veces, y sobre todo con estas temperaturas, Jorge, van las ventanas cerradas, por la gente que, entre mantener la ventana abierta, la verdad es que van a preferir lejos tenerla cerrada para no pasar frío, ¿cierto? Y en ese sentido aumenta el riesgo de contagio porque no hay ventilación. Claro, el aire contaminado, ¿no es cierto?, que está dando vuelta ahí, ¿no es cierto?, y obviamente uno circula. Claro, y uno lo agarra, pero también por los pasamanos, por los asientos, por todo, ¿no? De esa manera es transmisible, ¿no? O sea, se transmite principalmente por aerosol, pero también si yo tengo contacto con superficies contaminadas, ¿ya? Pero O sea, eso por es como más ejemplo, directo, si me imagino, ¿ah? No, es mucho más directo, Sí. pero las personas dicen, ya, pero ¿cómo me voy a contagiar a través de la mano? No, lo que pasa es que yo toco una superficie contaminada con el virus, ¿cierto? Y nos pasa siempre que nos llevamos de alguna forma la mano a la cara, ¿cierto? Porque me rasco la nariz, me rasco la boca, ¿cierto? Y en ese contacto transmití, ¿cierto?, esa carga viral que se transmitió a través del contacto con esta superficie contaminada y lo traspasé a la cara, ¿cierto? Y ahí justamente estoy más cerca de las vías respiratorias y es donde entra el virus, ¿cierto? Y me contagio. Francisco, Oye, ahora, lo otro antes que se me vaya, ¿sí? Cuéntame. respecto a las mascarillas de los niños, ojo, que la mascarilla en este caso, sin duda lo tienen que usar los niños sobre 5 años, pero ¿cuándo el niño se puede sacar la mascarilla? Cuando haga actividad física. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo actividad física necesitamos tener una mejor ventilación. Y si el niño está con mascarilla y empieza a correr, claramente eso puede ser un riesgo de asfixia. Eso también es importante. Oye, ¿qué pasa en los recreos? Porque los recreos nos falta la pichanga. Yo era especialista. A las 9:30, primer recreo, a las 11:10, segundo recreo, ya va a ir la pichanga. No hay que andar con mascarilla. Así es. O sea, lamentablemente, cuando estoy haciendo ejercicio, no puedo tener la mascarilla por lo mismo, porque el niño puede tener un riesgo de asfixia y por eso solamente cuando estoy en reposo, ¿cierto? O principalmente se recomienda cuando estoy dentro de la sala de clases, porque ahí está el problema. En el patio, que es un lugar abierto, ¿cierto? También hay colegios con espacios cerrados. El problema ocurre justamente cuando estoy en un espacio cerrado que no está muy bien ventilado, como por ejemplo una sala de clases. ¿Por qué? Porque si abro las ventanas ahora, por ejemplo en la mañana, imagínate la temperatura que hace, ¿cierto? Y en el fondo los niños se ven expuestos al frío y eso también es un factor de riesgo para que se enfermen. Oye, los niños tienen como siempre las manitos heladas, aunque estén haciendo gimnasia, que sé yo, estén saltando. ¿Cómo uno sabe o se da cuenta como papá, ¿no es cierto?, que los niños hay que abrigarlos más, digamos, porque uno de repente los podría sobreabrigar, digamos, claramente, ¿no es cierto? Y los niños siempre se están moviendo, entonces puede ser contraproducente, ¿no? Sí, mira, eso es algo que siempre es una pregunta habitual. ¿Por qué? Porque en el fondo, de repente, si uno tiene frío como adulto, cree que el niño también tiene frío, ¿sí? ¿ya? Y ellos tienen una regulación distinta a nosotros de la temperatura. E incluso pueden estar mucho más cómodos que
que nosotros a la tolerancia al frío, pero es importante, ¿cierto? Sobre todo cuando uno quiere identificar claramente cuál es la temperatura del niño, o sea, las manos, la cara o la frente, ¿cierto? No es una buena, un buen parámetro para poder medirlo. Generalmente uno le toca al interior en el cuello, ¿cierto?, de la ropa para ver cómo está la temperatura corporal. Eso como para poder tener una sensación. Pero sin duda, si quiero algo más exacto, claramente la temperatura axilar es una temperatura que está más cercano a, por ejemplo, si queremos detectar si el niño tiene fiebre o no, si es que está enfermo, por ejemplo. Ok. Oye, Francisco, esto de la mascarilla en el colegio, digamos, ha traído distintos debates y distintas posiciones. Por ejemplo, se habla de prolongar las vacaciones de invierno, qué sé yo, y bueno, y vienen los pros y contras, digamos, sobre este tipo de medidas, sobre todo los padres que ya efectivamente tienen la angustia de un niño que se ha desconectado mucho del colegio. Entendemos también que hay 50.000, no sé cuántos niños que están fuera del sistema, digamos, educacional. Y eso obviamente es una preocupación evidente. Y los expertos han advertido que puede afectar también la comunicación, la empatía, incluso aumentar la agresividad. ¿Tanto es así a tu juicio, Francisco? Sí, no, o sea, el uso de mascarilla obligatorio que instaló ahora el Ministerio de Salud, yo creo que un poco una medida tardía en el sentido de que hoy en día hay muchos niños que están contagiados pero que todavía no desarrollan los síntomas, y probablemente en 2 semanas más desarrollen los síntomas más graves y requieran ir al hospital. Pero sin duda el uso de mascarilla en lo que queda de colegio, ¿cierto?, en espacios cerrados, eso es importante, me ayuda a proteger o evita que yo me contagie, porque también tenemos que considerar lo que conversamos en los otros programas anteriores, es que claramente también, así como hay el caso de los papás que tenían los medios para poder tener a su hijo en la casa y no mandarlo al colegio, hay otros papás que lamentablemente no tienen cómo cuidar a los niños en la casa, porque una tienen ayuda, que trabajar, ¿no?, tan necesaria. Y no tienen red de apoyo. Entonces, en el fondo, lo que me comentaban algunos apoderados, ¿cierto?, de acá de un colegio cerca donde vivo, es que me decían, oye, mandan al niño, ¿cierto?, enfermo porque no tienen con qué dejarlo en la casa y más encima sin mascarilla, entonces al final contagia todo el curso. Entonces, lo que está promoviendo ahora el Ministerio es justamente eso, que vayan con mascarilla para efectivamente proteger a los que no están enfermos, y los que están enfermos claramente no contagian al resto, pero ahora es una medida que solamente, como estamos viendo, va a durar 1 o 2 semanas para los que todavía tienen clases, y por otra parte también se está señalando la extensión de la semana de vacaciones con el objetivo también de disminuir el impacto y también la tendencia que pudiese tener la circulación de virus en un mes APP, para poder justamente evitar que tengamos un nuevo rebote respecto a los niños infectados. Pero lo que nosotros estamos viendo ahora, que está llegando mucho adulto, y probablemente en 2 a 4 semanas más la cantidad de niños que requieran una cama UCI, por ejemplo, baje, pero empieza a aumentar la cantidad de adultos, específicamente personas mayores y enfermos crónicos. Oye, las curvas son vertiginosas en algunos casos, ¿no es cierto? El PIC, pero hay un bajón, ¿no es cierto? Y no desconectarse, digamos, con una situación de emergencia, porque cuando hay un bajón, de repente puede volver, ¿no es cierto? Eso se da. No es que cuando haya una baja, eso es parejito, eso puede en cualquier momento cambiar, ¿no? Sí, no, o sea, tenemos que tomar en cuenta que, claro, uno puede llegar al PIC, pero pueden haber rebrotes también. Y eso es lo que preocupa cuando hay rebrotes. De hecho, estaba revisando la página del ICP y justamente subieron hoy día el último reporte de virus respiratorio, y claramente vemos que la curva asciende, Jorge, y todavía no alcanzamos el pic, ¿ya? Así que, y la preocupación, según este reporte, los principales virus respiratorios que se están viendo en estos momentos son el virus sincicial,
el adenovirus y la influenza. Sí. Esos son los protagonistas hoy en día. Sí. Y los que están causando problemas en los niños principalmente es el virus sincicial y en las personas adultas principalmente el virus influenza. Oye, aquí tengo el dato que ha entregado también el Ministerio de Salud, en el sentido que, como tú señalabas, el sincicial 56%, que es lo que más está siendo contagiado, digamos, seguido por influenza 18%, adenovirus 10%, metaneumovirus 7,2%, parainfluenza 7,2%, influenza B 1,3% y COVID-19 0,3%. Esos son los principales virus respiratorios de circulación. Ahora, han advertido mucho y de repente tocan, ¿no es cierto?, compañeros o compañeras que están, digamos, agripados, constipados y de repente les viene pero fuertísimo. Entonces hay que estar muy atentos. Esto no solamente para los lactantes, obviamente que tiene una repercusión y una gravedad extrema, pero a cualquiera le puede tocar estos virus y lo tira a la cama una semana y lo deja medio loco. medio sí, loco. Mira, eso lo habíamos explicado anteriormente. Sí. Lo que pasa es que como tuvimos 2 años en pandemia con todas las medidas de autocuidado y nuestra inmunidad estuvo escondida, ¿cierto? Eso tuvo un impacto negativo en los niños porque no desarrollaron o no maduraron lo suficiente su inmunidad para poder enfrentarse a estas enfermedades virales, pero por otra parte también en los adultos también afectó porque si antiguamente yo me resfriaba y no me pasaba nada, hoy día estoy sintiendo que el resfriado es mucho más fuerte. Ok, a ver, déjame, es que me quedo dando vuelta estos análisis que hacen los, principalmente, espera, ¿dónde lo tenía? Principalmente los psicólogos, quienes están en contacto más directo con los niños. Por ejemplo, perjudicaría la comunicación y la empatía, esto de andar con la mascarilla, porque a través de los gestos y nuestra expresión facial ellos se comunican mejor, ¿no es cierto? Porque a veces los niños no tienen mucho desarrollo, digamos, verbal, pero sí a través de los gestos, la gestualidad, ¿no es cierto?, la corporalidad, la expresión corporal. Así que esto quedaría oculto detrás de la mascarilla. Entonces los psicólogos dicen esto le podría afectar perfectamente en la comunicación y en la empatía. Podría aumentar la agresividad. Fíjate que podría estar asociado al aumento de la agresión hacia otras personas, porque al no verle la cara al otro es más difícil verlo como una persona real, que tiene sentimientos y que es afectado por lo que nosotros hacemos. Mira, tiene sentido también. Afectaría el proceso ¿Sí? Dale. Eso tiene sentido y de hecho se vio con la pandemia porque estuvimos mucho tiempo con mascarilla, pero ahora, Jorge, estamos hablando de una medida de última hora que a lo más va a durar 1 o 2 semanas. Desde el punto de vista social, claro, pudiese tener un impacto, pero no tan negativo como que si esta situación permaneciera por muchos meses. Sí, y además compensando el peligro evidente que encierra, ¿no es cierto?, estas afecciones respiratorias. Obviamente, o sea, aquí la vida está primero, sin duda, y claramente desde el punto de vista social, resguardarse por 1 o 2 semanas, pero para poder salvar mi vida, claramente pesa mucho más los beneficios que los riesgos respecto al uso de mascarillas. ¿Por qué? Y por qué muchas personas han discutido también por qué sobre 5 años, ¿ya? Porque también dentro de los estudios que hace el Ministerio de Salud, a través del comité de expertos que también tienen, también han visto que los hermanos mayores, ¿cierto?, han sido uno de los principales vectores de llevar los virus respiratorios a las casas, ¿cierto?, respecto a los más pequeños que la están pasando mal. De hecho, el grueso de los niños más graves es principalmente los menores de 4 años, donde hemos visto que el grupo de los lactantes son los que lamentablemente la han pasado muy mal y hemos visto que muchos han fallecido. Y lo último, aprovechando de que yo sé que no nos queda tanto tiempo, ojo, que si los papás detectan que ya el niño empieza con dificultad respiratoria, que incluso le está cambiando el tono de la piel, tiene que llevarlo rápidamente a una urgencia. ¿Por qué? Porque también hemos visto que lamentablemente los niños cuando llegan a la urgencia ya están tan graves que lo que pasa es que rápidamente llegan a la urgencia y los tienen que intubar al tiro y conectarlos a un ventilador mecánico, ¿ya? Es recomendable que no vayan a última hora, que no se aguanten tanto. ¿Por qué?
porque ya cuando vemos esa dificultad respiratoria, ¿cierto? Que el niño incluso vemos que está sufriendo al respirar, incluso algunos pueden empezar a cambiar el tono de piel, hay que llevarlo rápidamente al servicio de urgencia más cercano. Por supuesto. Hay que tener mucho cuidado, y uno nunca sabe cómo va a reaccionar el menor, ¿no es cierto? Y en qué tiempo, a veces los plazos son muy cortos. Francisco, te quiero preguntar por Osvaldo Salgado, 73 años, otorrino, laringólogo de la Universidad de Chile, funcionario del Hospital Barros Luco, militante del Partido Socialista, que fue tan importante, digamos, en la creación, ¿no es cierto?, de esta instancia de la Subsecretaría de Redes Asistenciales ahí en el gobierno de Lagos. ¿Qué opinión te merece, digamos, este profesional que se hace cargo ahora de la subsecretaría? Mira, la verdad es que desde el punto de vista técnico y de experiencia, contar con él es un lujo, ¿ya? Y esto hay que decirlo, ¿cierto? Porque él estuvo de subsecretario de Salud cuando se creó la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Y hay otro dato importante, que él no tan solo fue autoridad en un Ministerio de Salud acá en Chile, sino que también en el extranjero. Tiene una destacada trayectoria también en Ecuador y Colombia. Entonces, una persona que sin duda, tal cual como lo han mencionado las autoridades, desde el punto de vista de la curva de aprendizaje, no es alguien que tengamos que esperar para saber cuáles son las mejores decisiones que se pueden tomar desde el punto de vista de lo que está pasando en la contingencia. Además, bueno, es un destacado especialista, otorrino, laringólogo, ¿cierto? Trabajar en el Barros Luco, y bueno, tiene harta experiencia. Ahora, justamente ahora está pasando lo que nosotros sabíamos que iba a pasar. Si tú pones gente que no tiene mucha experiencia, obviamente que van a haber malas decisiones. Y lo vemos, ¿cierto? Con todo lo que ha pasado, porque no es que no haya estado la base para poder tomar mejores decisiones. O sea, tienes una alerta sanitaria que te permite tomar el control de todo. Tienen la capacidad del tiempo de ver que en Norteamérica, en noviembre del año pasado, ya vieron que esto estaba pasando. O sea, nos podríamos haber adelantado 6 meses. Y justamente esperaron, ¿cierto?, que esto colapsara, que lamentablemente muriera Mía, porque eso también hay que decirlo, que lamentablemente esta menor que falleció en San Antonio detonó, ¿cierto?, toda esta repercusión desde el punto de vista mediático, que ayudó sin duda a que todos se preocuparan de que había que hacer algo. Oye, bueno, las palabras ahí del propio presidente fueron súper claras. El presidente fue prudente igual al nombrar a alguien con una trayectoria de este tipo. Y lo que dijo Jimena Aguilera, dice que no va a necesitar una curva de aprendizaje. Esto o sea, señalar eso es como súper claro, digamos, súper decidor respecto a lo que piensa la ministra, ¿no? Comunicacionalmente fue como decir, no, claro, el que sale... No, yo creo que... Buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Sé. Sí, eso es. Sí, no, pero ¿sabes? Por algo salió, digamos, a mí entender, hubo una minuta dando vuelta respecto a eso. ¿Por qué? Porque fueron varias las autoridades que dijeron lo mismo, ¿ya? Y eso claramente debe ser un lineamiento desde la SECOM, donde claramente le pide a las autoridades que, bueno, estas son las ideas fuerzas, ¿cierto? Y esto es lo que hay que decir, pero yo lo encontré súper feo, porque en el fondo, independiente que la persona que va saliendo claramente no toma las mejores decisiones, uno también tiene que cuidar las formas, ¿cierto? Y justamente son las formas, no tan solo de la planificación, que lamentablemente le costó la vida a muchos menores ya, sino que también fue la misma forma que, por ejemplo, se criticó mucho la ministra respecto al comentario que hizo de la muerte lamentable de Mía, sí, respecto a que pidió las disculpas, que dijo que no era lo que había pretendido, indudablemente. A veces uno cuando está hablando en vivo y en directo te hacen una pregunta y bueno, no utilizas los mejores términos, la mejor armonía de las palabras y de los conceptos, digamos, al momento de expresar algo. Lo dijo la ministra claramente. Es terrible. Ojalá que venga una nueva etapa y que todo esto sirva, digamos, para enfrentar de mejor manera, porque no puede seguir muriendo lactantes niños. Ahora, en el entendido, digámoslo claramente, con esto cerramos, Francisco,
que siempre es lo más probable que ocurran óbitos o muertes, ¿no es cierto?, de menores de edad por algún tipo de contagio. Esto se da todos los años. Ahora, esto no hay que masificarlo, esto no se tiene que escapar también de las manos, ¿no? Ese es el objetivo, pero básicamente entender que también está dentro de las posibilidades del invierno que tengamos fallecidos por esto, ¿no? Sí, no, sin duda los virus respiratorios, como cualquier enfermedad, tienen una tasa de letalidad, ¿cierto? Y eso también lo podemos ver, pero ojo que yo sé que ya estamos en el tiempo, Jorge, vuelvo a repetir y esto es importante, a los papás y a las mamás, que si tienen un hijo enfermo en estos momentos, no esperen a última hora llevarlo a la urgencia. Lo que nos está pasando mucho es que como ahora se está haciendo todo lo posible para poder tener camas disponibles, ¿cierto? Si yo llevo a mi hijo muy tarde, probablemente tengo menos chance de que los equipos de salud le salven la vida que a un niño, ¿cierto? Que obviamente está enfermo, pero que los equipos de salud pueden hacer más cosas para poder salvarle la vida, ¿ya? Eso es importante y es algo que estamos viendo y un tema, Jorge, que me ha llamado la atención, pero las autoridades tampoco lo han reforzado mucho. Se ha discutido mucho si el subsecretario, el que entra, el que sale, ¿cierto? El tema de las camas, pero también es importante el mensaje de no llegar a última hora a los niños, ¿cierto? Que la están pasando mal, porque justamente si llegamos muy tarde, podemos llegar tan tarde que, como ha pasado en algunos casos, los que niños no llegan con un digamos, paro cardiorrespiratorio y lamentablemente fallecen. Ya, hay que tener entonces la visión, digamos, clara por parte de los padres, digamos, ante cualquier tema digamos, respiratorio, que se advierte fácilmente, digamos, de manera oportuna llegar a la asistencia para que no se complique mayor el cuadro. Bueno, amigo mío, ahí están todos los mensajes, muchas gracias, saludos, cariño, cuida ahí a la Leo y nos estamos viendo a la próxima semana, pues, sí. Sí, nos vemos, te mando saludos el gato también. Ya, cat lover, nos vemos. Sí, nos vemos, que tengan. Chao. Chao. Ahí está Francisco Álvarez, ex seremi de salud, docente de la UNAP, de la Andrés Bello, vicepresidente de Químico Farmacéutico, entre otras cosas, y compañero aquí que nos sigue habitualmente y nos aporta ahí con sus comentarios. Miércoles, mitad de semana, hoy estamos haciendo este programa, primer programa multimedios en vivo y en directo, en la tele, en la radio y en las redes sociales. Y lo hago todo acá, autogestionado, ¿no es cierto? Porque estamos en la onda de los youtubers, qué sé yo, de los influencers. No quiero decir que sea influencer ni mucho menos, no digamos, pero todo se hace aquí. Y esta es la particularidad que tiene el programa, ¿eh? Absolutamente. Se entiende, ¿no? Por eso que uno de repente está distraído, está apretando botones, abriendo micrófono, qué sé yo. Ese es, digamos, el concepto que se está manejando aquí en el Ponte Online. Vamos a la pausa y volvemos.